Fiscalía General de la República concluye que Ariadna Fernanda fue asesinada. La joven murió por golpes en la cabeza y no por broncoaspiración por intoxicación etílica, como había afirmado la Fiscalía de Morelos. A casi un mes de denunciarse el plagio de tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel, el gobierno federal y la UNAM siguen señalándose mutuamente de ser los responsables de resolver si habrá o no una sanción. La ministra habla para Milenio y niega que vaya a renunciar, pues asegura que no tiene nada de qué avergonzarse. Le mostraremos cómo en Sinaloa se ha generado la narcocultura, difícil de erradicar, encabezada por figuras como el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada. En el Estado de México se desató una balacera en Cuautitlán Izcalli por un enfrentamiento entre grupos antagónicos que se disputan el control de un tianguis sobre ruedas. Los comerciantes corrieron para ponerse a salvo, una persona murió y otra resultó herida de gravedad por disparos de arma de fuego. ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches y como siempre, gracias por acompañarnos. Mucho que contar el día de hoy. Vamos a empezar desde luego por el caso de Ariadna. Recordará que en octubre conocimos este caso de Ariadna López, la joven de 27 años que salió con sus amigos el 30 de octubre a algunos sitios de la Ciudad de México y luego fue encontrada muerta al día siguiente a un costado de la carretera en Tepoztlán, Morelos. Este caso generó una confrontación entre la Fiscalía de Morelos y la Fiscalía de la Ciudad de México, por lo que intervino la Fiscalía General de la República, que hoy determinó que Ariadna fue asesinada. Ante el encontronazo entre las Fiscalías de la Ciudad de México y de Morelos, hoy, la Fiscalía General de la República, que atrajo esta investigación el 18 de noviembre, reveló su conclusión. La Fiscalía General de la República también menciona que va a ejercer su facultad de atracción respecto a las posibles responsabilidades señaladas en el artículo 37 de la materia general en desaparición forzada, en el que asegura no se ha manifestado y el gobierno de Morelos tampoco. Quien ya lo hizo fue la Fiscalía Capitalina. Reaccionando a esta conclusión, coincide la conclusión de la Fiscalía General de la República. Esta tarde fue cesado de su cargo el fiscal de Chihuahua, Roberto Fierro, de quien dependía el Cerezo 3 de Ciudad Juárez, donde el 1 de enero fueron asesinados 10 custodios para lograr que 30 reos escaparan. 30 de estos reos, 11 de estos 30 reos ya han sido ubicados, por cierto. No se dieron más detalles. La Fiscalía del Estado de México culminaron los trabajos de excavación en la fosa clandestina hallada al interior de una bodega en Tenango del Valle, de donde extrajeron en total 47 paquetes emplayados, 47 paquetes con restos humanos. Los trabajadores decomisados a los delincuentes encontró un video que muestra cómo las víctimas eran torturadas. Han pasado 11 días desde la detención de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, y a raíz de los hechos violentos en Culiacán repuntaron las llamadas de extorsión. Entre el 5 y el 10 de enero se registraron 23 denuncias por lo menos. La Fiscalía de Sinaloa advierte que los delincuentes se aprovechan de la vulnerabilidad de la población y buscan extorsionarlos. El argumento más común es el que está un familiar en peligro, amenazas de presuntos criminales vinculados con el narco, y en la mayoría de los casos obligan a las víctimas a realizar depósitos de dinero, a depositar dinero en bancos. Ahí en Sinaloa, justo ahí en Sinaloa, el estado en el que nacieron capos como el Chapo Guzmán o Ismael el Mayo Zambada, se ha generado una narcocultura muy difícil de erradicar, pues es una sociedad donde se convive con la violencia cotidianamente. Se simulan retenes que se han convertido incluso en parte de los juegos entre los niños y las imágenes de los capos son usados en productos y mercadotecnia. Mañana en la Corte de Brooklyn, fiscales y defensa van a comenzar la selección de los 12 miembros del jurado y sus 12 suplentes que van a participar en el juicio del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, acusado de la selección del jurado. En frontera Comalapa, Chiapas, guardias nacionales fueron sacados de su base de operaciones por un grupo de civiles armados que se identifican como integrantes de un grupo llamado Grupo Maíz. Además, la Guardia Nacional es Chiapas. Hasta el momento ninguna autoridad, ni en Chiapas, ni ahí en el municipio, ni la Guardia Nacional se han manifestado respecto a qué sucedió después de que corrieran de esta forma tan violenta a los elementos. Por cierto, a pesar del despliegue de la Guardia Nacional en instalaciones del Metro de la Ciudad de México, se siguen registrando incidentes atípicos, como los llama la autoridad. Ayer, 2. Primero, cerca de las 4 de la tarde en la estación Polanco de la línea 7, usuarios comenzaron a reportar el terror que vivieron al ser desalojados de un convoy
del que se desprendieron 2 vagones. Más tarde, ayer mismo, pero en la línea 8, estación Bellas Artes, también los usuarios reportaron humo y compartieron algunas imágenes. Ayer, por cierto, hoy, se informó que un juez de control vinculó a proceso a Viviana N. Ella fue detenida el jueves por hechos que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, insiste no ocurrían antes. La vigilancia de la Guardia Nacional se extenderá no solo a torniquetes y andenes, sino también a los talleres del metro. Apenas horas antes de estos incidentes de ayer, con música, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, este lunes un juez de control liberó a Román Ignacio Torres, trabajador del restaurante Bar La Polar, quien era el único detenido por el asesinato de Antonio Monroy, cliente del negocio, este asesinato que ocurrió el 7 de enero. En la que personas murieron y 35 resultaron heridas tras el choque de un microbús contra 2 vehículos particulares en Naucalpan, en el Estado de México. En este video, lo que pasó el sábado en Matamoros, Tamaulipas, se registró un accidente fatal. Un accidente fatal generado cuando la conductora de una camioneta se distrajo porque iba realizando una transmisión en vivo a través de Facebook, manejando y realizando una transmisión en vivo. Su amiga, quien la acompañaba en el vehículo, murió. Antes, Michelle, la conductora, había atropellado a una mujer de 48 años de edad. A casi un mes de denunciarse el plagio de tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel y que incluso la UNAM confirmara que el plagio se dio en un 90% de su contenido, hoy el gobierno federal y la UNAM siguen señalándose mutuamente de ser los responsables de resolver si habrá o no una sanción. Esta mañana el secretario de Gobernación pidió a la UNAM que no evada esta responsabilidad y adelantó que la Secretaría de Educación no tiene mecanismos para invalidar el título. Ahí mismo después el presidente insistió que hay una campaña en contra de su gobierno y de la ministra y molesto retó a la UNAM a presentar una denuncia, pues el plagio amerita la cancelación del título. Y fue hoy finalmente cuando la ministra Yasmín Esquivel habló. Lo hizo ante las cámaras de Milenio en una entrevista lograda por mi compañero Amílcar Salazar. Ahí la ministra le aseguró que no va a renunciar a su cargo, que no tiene nada que ocultar y nada de qué avergonzarse. El presidente Andrés Manuel López Obrador. Y luego de la renuncia de Ricardo Mejía, el general Luis Rodríguez Bucio fue nombrado hoy como subsecretario de la Guardia Nacional y ahora la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Sobre la salida de Ricardo Mejía, quien ahora, como sabemos, busca la gubernatura de Coahuila por el PT, el presidente reprochó que ni a Dios le dijo. El comienzo. Nepal está de luto. 72 personas, 72 murieron ayer en un avión que se desplomó y explotó. Es el accidente aéreo más mortal en ese país en 3 décadas. Algunos pasajeros grabaron momentos antes del accidente. De ser 30 años prófugo, este lunes fue capturado el último de los padrinos de la mafia italiana, Matteo Messina Denaro, el último jefe de la Cosa Nostra. Bueno, antes del corte, ya entró en vigor aquí en México la ley antitabaco que prohíbe fumar en espacios públicos. En la comunidad del Naranjito, en Veracruz, los pobladores denuncian que se están enfermando derivado de la contaminación en el agua del pozo que recién se inauguró. Piden al alcalde panista Ponciano Vázquez que dé una solución, pues además de la mala calidad del aire, cada habitante debe pagar 100 pesos para un mantenimiento y recibir el agua así. Ahí está la denuncia y se suma otra que hicimos aquí a principios de diciembre. Recordará que colapsó el techo de un salón de 5º grado de la primaria Niños Héroes de Reynosa, Tamaulipas. Los padres de los estudiantes se negaron a que sus hijos tomaran clases en aulas temporales. Un mes después, no solo en un salón, sino 3 son los que están dañados y los alumnos toman clases al aire libre a pesar de las bajas temperaturas. Nadie ha resuelto la situación. Así la historia de este lunes 16 de enero. Gracias por su atención. Nos vemos aquí mañana a las 10. Buenas noches.